I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Bueno, gente, como muchos me han pedido, les voy a mostrar esta cilindradora casera que fabriqué para un amigo. Es un proyecto que estaba pendiente de hace unos años ya. No hice el paso a paso porque hay muchos videos de este tipo en mi canal, pero sí, como pidieron muchos, les voy a mostrar cómo la hice, más o menos los materiales que utilicé, por si quieren replicarla. Y bueno, es una cilindradora muy simple, es para hacer flejes para discos, o sea, la planchuela. Igual ahora les voy a dar las características. Bueno, para arrancar, los rodillos son caños de 63 milímetros de uso mecánico, a los que le hice unas tapas y le coloqué un eje de 3 filados de 7/8, que es un poquito más de 22 milímetros. Los soportes donde van los ejes, como no teníamos un cuadrado suficientemente grueso, usamos planchuela de 3 por media, 2 juntas las soldamos y le hicimos la perforación en el centro. En este caso no uso bujes, ni bolilleros, ni rodamientos. No considero que sea necesario. O sea, si quieren hacer un buje de bronce, mucho mejor. Pero acá, con mantener engrasado, de última, si quieren le pueden hacer una perforación acá como para tener una lemite, o ir colocándole aceite cada vez que la usen. Yo recomiendo, cada vez que la usen, agregar un poco de lubricante multiuso AA que tenga un aerosol y listo. Bueno, con eso hicimos todo lo que es la parte de soporte de los ejes. La corredera del rodillo que sube y baja, hicimos con ángulos de 3/4 por 1/8 doble. Y acá soldamos una varilla roscada de 3/4. 3/4 con una tuerca. Y ahí hicimos el movimiento de sube y baja. Ahora les voy a mostrar el detalle de cómo hice el calce ahí en el eje del rodillo. Tiene un ancho libre de 42 centímetros, 420 milímetros. La base está con UPN de 80 x 40, tubo 40 x 40. Básica, ¿no? Muy básica. Acá hicimos el movimiento con 2 piñones de moto de 15 dientes. No hice chavetero, solamente prisionero de 5/16, una mueca en el eje. En este caso le hice rosca al centro también del eje. Tiene rosca de 3/8 para prender un tornillo para asegurarlo. Acá también, si quieren, pueden poner a la manija, en vez de que le cruza acá, poner un 3/8 que apriete todo el conjunto. Y bueno, suficiente, la verdad que anda bien, giran los 2 ejes. Y bueno, ahora les voy a pasar a mostrar cómo hice los calces del rodillo central. Y después la vamos a ir probando, les vamos a ir mostrando cómo funciona. La verdad que anda bien, ya la estoy probando varios días. Acá tiene una mueca como para hacer redondo. En la platina que le soldea yo el caño, ya le hice una mueca como para soldar hasta redondos de 10 milímetros aproximadamente. Ya les digo, es muy específica para mi amigo que quiere hacer flejes para disco, así que tampoco tiene mucha complejidad. Bueno, como les decía, les muestro el detalle. Acá ya aflojé el prisionero que traba el sistema que le hice. Capaz del otro lado lo vamos a ver mejor. A ver, lo retiramos. Ahí está. Ahí está. Se alcanza a ver. Tiene un rebaje donde entra en la perforación y el prisionero lo que hace es trabar ahí. Esperen que lo voy a buscar que se vea mejor. Ahí retiré la rosca para que puedan ver el sistema. Obviamente que estos trabajos de tornería tienen que tener torno.
El prisionero lo que hace, entra a la ranura que tiene acá y sostiene el movimiento cuando le llevamos hacia arriba o hacia abajo el rodillo central. Obviamente que esta parte tiene que estar bien engrasada. Ahora se ve un poquito, pero tiene grasa de grafito, grafitada, para que no se deteriore. Esto lo hice sacable, pero bueno, es el detalle, que anda bien, ese sistema anda bien. Pueden hacer algún otro sistema también con una grapodina, con lo que quieran, pero con ese sistema anda bien. Ahora lo vamos a ajustar y vamos a probar. Vamos a probar. Ya tengo una planchuela que la empecé a doblar. Esto hasta planchuela de 3.16 va muy bien, un cuarto también, pero tampoco quiero forzarla. Les voy a mostrar la altura que levanta máxima y la probamos en acción. Ahí, como ven, tienen altura máxima casi de 30 milímetros que levanta de los rodillos, que es más que suficiente. Y bueno, ahora les voy a mostrar hasta abajo dónde va y la distancia. La distancia que dejé entre los rodillos inferiores es un poquito más ancha para que pase este rodillo, o sea que tiene más o menos separación de 65-70 milímetros entre rodillos. Ahí está, abajo del todo, el rodillo, por si quieren hacer circunferencias bien pequeñas, les va a dar para hacer casi el diámetro del rodillo. Vamos a probarla, gente, ya hablamos demasiado. Bueno, ahí vamos a seguir con la planchuela que teníamos, de 1 1/4 por 3.16. Vamos a ir doblando. Ahora dejo de hablar, lo ponemos en cámara rápida para que vean cómo va doblando. Y anda muy bien con los piñones, lo lleva muy bien a los dos rodillos. La verdad que anda espectacular. Yo lo que le pondría en la base un poco más de peso, pero bueno, no sé dónde la va a colocar mi amigo, así que le dejé la base así. Ahí ya está hecho entonces el aro. Yo para retirar no le hice ningún sistema, sino que abre un poquito y sale por ahí. Esto lo tienen que ir ajustando después ustedes. Recuerden que es 3.16, no es la planchuela que se usa comúnmente en un disco, sino que usamos 1/8. Y siempre tienen una parte de desperdicio que, si ustedes quieren que quede mejor, tienen que golpearla antes de comenzar. Ustedes ya miden esta distancia. Antes de comenzar la golpean un poco el martillo para que quede mejor. Ahora vamos a probar con hierro redondo macizo. Acá tenemos un hierro de 10 milímetros, que es más o menos el máximo que va a permitir esta cilindradora. Lo ponemos en el canalcito que hicimos a propósito para eso, para que quede centrado, y empezamos a cilindrar. Le damos un poco más. Ahí no se va a correr porque tiene un canal hecho para eso. Lo que tienen que fijarse por ahí es que no se corra el hierro así, ¿no es cierto? Yo a veces uso una pinza de perro para que no se me vaya torciendo y quede la circunferencia lo mejor posible. Van ajustando ahí, siempre bajando los dos rodillos parejo, cuidando ahí, y ya está haciendo la curvatura que queremos hacer, ¿ves? Queremos hacer un aro de hierro. Tenemos la opción esa con el marco ahí de el calce para que no se corra el hierro. Ahí va. Fíjense, ahí lo va haciendo perfectamente. Bueno, amigos, espero que les haya gustado, que les sirva. Les vuelvo a repetir, acá no tiene bujes ni rodamientos, sino que hierro nomás con hierro, bien engrasado. Tienen que mantenerlo bien engrasado. Cada vez que usan tienen la precaución de usar lubricante en aerosol, un poco de grasa de grafito, y va a cuidar lo que es el mecanismo. Acá también cuidan la parte de la cadena, los piñones. Y bueno, cualquier duda me consultan. Yo sé que bueno, hay que tener torno para hacer esto. Llega a muchas partes torneadas, pero me pidieron que lo muestre en detalle, así que espero que les sirva, y cualquier duda me los dejan en los comentarios. Nos vemos, gente. Abrazo.